Hay momentos en la historia en los que el poder deja de ser silencioso y comienza a volverse ruidoso. Momentos en los que una superpotencia ya no demuestra su dominio mediante estabilidad, previsión o coherencia, sino mediante amenazas, gestos teatrales y decisiones que parecen desafiar incluso su propia lógica interna. Lo que hoy se desarrolla entre los Estados Unidos y Venezuela pertenece claramente a esa categoría. No es un episodio aislado ni una simple disputa diplomática. Es una señal clara, casi pedagógica, del modo en que un imperio en declive reacciona cuando empieza a perder el control de las condiciones materiales que sostienen su poder. En diciembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció una de las medidas más extremas jamás adoptadas contra Venezuela: un embargo total, incondicional y absoluto sobre todos los buques cisterna sancionados que entren o salgan del país. La decisión no vino acompañada de un proceso de negociación, ni de una estrategia gradual, ni de una explicación técnica. Fue presentada como una demostración de fuerza. Trump afirmó públicamente haber desplegado la flota naval más imponente jamás reunida en los anales de América del Sur. Aseguró que petroleros habían sido incautados frente a las costas venezolanas y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de apropiarse ilegalmente de derechos petroleros que, según su narrativa, pertenecían a los Estados Unidos. El mensaje fue amplificado a través de Truth Social, donde el presidente no solo reafirmó el bloqueo, sino que también sostuvo que Venezuela estaba completamente rodeada y que el impacto económico sería devastador. Exigió la restitución del petróleo, de las tierras y de otros activos que consideraba usurpados. Todo ello mientras, en un giro que roza lo absurdo, la economía estadounidense depende de forma crítica y estructural del mismo petróleo venezolano que se estaba bloqueando. Para comprender la magnitud de esta contradicción, es necesario apartarse del ruido político y observar los hechos materiales. He dedicado más de 4 décadas al estudio de la economía política internacional, al análisis de los sistemas de poder reales y a la manera en que los imperios construyen su dominación y eventualmente la erosionan. Soy profesor emérito de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst. He enseñado en universidades como Harvard, Stanford y Yale. He examinado crisis petroleras, colapsos financieros, conflictos geopolíticos por recursos estratégicos. Y puedo afirmar sin reservas que lo que estamos presenciando no es una estrategia calculada, sino una desconexión profunda entre el discurso imperial y la realidad técnica que sostiene a la economía estadounidense. La argumentación es simple, directa y profundamente incómoda. Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, no como una opción secundaria, no como una alternativa conveniente, sino como una exigencia técnica indispensable para el funcionamiento de su sistema de refinación. Lo necesita para producir diésel en cantidades suficientes, para alimentar el transporte pesado, la agricultura, la logística y la infraestructura que mantiene en marcha a su economía. Sin ese petróleo, el sistema se vuelve ineficiente, costoso y vulnerable. Y sin embargo, Trump ha decidido bloquear exactamente aquello de lo que depende. Sanciona los buques que lo transportan. Amenaza militarmente al país que lo produce. Es una conducta que recuerda a un hombre atrapado en el desierto que destruye el único pozo de agua disponible porque desaprueba a quien lo controla. No es firmeza, es autolesión estratégica. Ante esta crítica, muchos replican con un argumento que, aunque correcto en apariencia, resulta engañoso en su conclusión. Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo. La revolución del fracking ha transformado al país en el principal productor de crudo de la historia. Esto es indiscutible. Pero lo que rara vez se explica al público es que no todo el petróleo es igual, y que la naturaleza del crudo importa tanto como su volumen. El petróleo estadounidense producido mediante fracking es extremadamente ligero y dulce. Tiene cadenas moleculares cortas. Es excelente para producir gasolina, pero profundamente inadecuado para generar diésel, asfalto y otros derivados pesados que una economía industrial avanzada necesita para funcionar. La gasolina mueve automóviles particulares. El diésel mueve camiones, trenes, barcos,
maquinaria agrícola y equipos industriales. Es el combustible que sostiene el comercio real. Philip Flynn, analista senior de Price Futures Group, ha explicado este punto con una claridad contundente. La mayoría de las refinerías estadounidenses, especialmente las ubicadas en Texas y Luisiana, fueron diseñadas hace décadas para procesar crudo pesado. Se construyeron en los años 60 y 70, cuando Venezuela era un proveedor confiable, estable y geográficamente cercano. Estas refinerías son sofisticadas, altamente tecnificadas, pero no flexibles. No pueden adaptarse rápidamente a un tipo de crudo radicalmente distinto. Cuando se intenta alimentarlas exclusivamente con petróleo ultraligero de fracking, el resultado es ineficiencia. Se produce un exceso de gasolina que el mercado no puede absorber y una escasez de diésel que paraliza sectores clave. Es una distorsión estructural, no un problema coyuntural. La solución histórica que permitió a Estados Unidos mantener su sistema de refinación operativo fue la mezcla. Se combina crudo ultraligero estadounidense con crudo extra pesado, principalmente de Venezuela o Canadá, para crear un crudo sintético compatible con las refinerías existentes. Antonio Turiel, científico español especializado en energía y pico petrolero, lo ha explicado de manera precisa. El fracking, por sí solo, no puede sostener el sistema de refinación tal como está diseñado. Sus cadenas moleculares son demasiado cortas y no generan suficientes destilados intermedios. La mezcla es indispensable. Durante décadas, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en adaptar su infraestructura a este modelo. Instaló unidades de coquefacción, sistemas de hidrotratamiento y complejas tecnologías destinadas específicamente a procesar mezclas de crudos extremos. Una vez realizadas esas inversiones, el sistema quedó estructuralmente atado a ese tipo de alimentación. Las refinerías no son estructuras maleables, son instalaciones rígidas, diseñadas para un propósito muy concreto. Aquí es donde Venezuela adquiere un peso estratégico que no puede ignorarse por decreto. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, aproximadamente 303.000 millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% de las reservas mundiales, según datos de la propia Administración de Información Energética de Estados Unidos. Pero más importante que la cantidad es la calidad. El petróleo extra pesado de la faja del Orinoco tiene la densidad ideal para combinarse con el crudo ultraligero estadounidense. Encaja perfectamente en el diseño técnico de las refinerías del Golfo de México. A esta realidad se suma un factor geográfico de enorme relevancia. Venezuela se encuentra a solo 4 o 5 días de navegación de los principales puertos petroleros estadounidenses. En comparación, transportar petróleo desde Medio Oriente requiere entre 30 y 40 días. En un mundo marcado por tensiones constantes en el Estrecho de Hormuz o el Mar Rojo, disponer de un proveedor con las mayores reservas del planeta en el Caribe constituye una ventaja estratégica incuestionable. Y sin embargo, la respuesta de Trump ha sido exactamente la contraria a la lógica material. En lugar de reconocer la dependencia mutua y negociar desde el pragmatismo, optó por el enfrentamiento. En diciembre de 2025, ordenó el bloqueo total de los petroleros venezolanos sancionados. Declaró que Venezuela estaba rodeada por una flota naval sin precedentes y exigió la devolución de activos petroleros que considera ilegítimamente expropiados. El 17 de diciembre de 2025, Trump afirmó públicamente que Venezuela había confiscado derechos petroleros pertenecientes a compañías estadounidenses. Declaró, según reportes de CNN, que ellos nos han quitado nuestro petróleo y que Estados Unidos debía recuperarlo. Hacía referencia a nacionalizaciones ocurridas en 1976 y 2007. Eventos separados por décadas, presentados como si pudieran revertirse mediante presión militar contemporánea. Mientras tanto, las consecuencias económicas se acumulan. El mercado global enfrenta una creciente escasez de diésel. Numerosos analistas coinciden en que las sanciones contra Venezuela y Rusia han agravado esta situación.
Las refinerías estadounidenses, en privado, reconocen que necesitan más crudo pesado venezolano para operar de manera eficiente y reducir costos. Francisco Monaldi, director del Programa Energético de América Latina en el Baker Institute, ha descrito el dilema con precisión. Incluso en el escenario más favorable, llevar la producción venezolana de aproximadamente 1 millón de barriles diarios a 4 millones requeriría al menos 7 u 8 años, enormes inversiones y estabilidad política total. Y eso suponiendo que no haya nuevas sanciones ni interrupciones. La realidad es que la infraestructura petrolera venezolana está profundamente deteriorada tras décadas de mala gestión, corrupción y sanciones. La producción cayó de unos 3,5 millones de barriles diarios a finales de los años 90 a alrededor de 1 millón en la actualidad. Parte de ese colapso es atribuible a decisiones internas, pero otra parte significativa es consecuencia directa de las sanciones estadounidenses impuestas desde 2019. El resultado final es una paradoja que define esta etapa histórica. Estados Unidos sanciona el petróleo que necesita, amenaza al país que lo produce y debilita su propia economía en el proceso. No es una demostración de poder. Es el retrato de un imperio que ya no comprende las bases materiales de su dominación y que, en su intento por reafirmarse, acelera su propia fragilidad. Imagina por un momento que intentas arreglar un motor averiado golpeándolo con un martillo cada vez más grande. Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo con la política de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y lo más sorprendente no es que Venezuela sufra las consecuencias, sino que el daño rebota y termina golpeando al propio sistema económico estadounidense. Presten atención, porque este no es solo un debate sobre petróleo, es una radiografía del poder global en pleno desgaste. Las sanciones impuestas contra Venezuela han tenido efectos devastadores y perfectamente previsibles. Han cerrado en la práctica las exportaciones de crudo de PDVSA hacia Estados Unidos. Han aislado al país de los mercados financieros internacionales, han congelado activos clave y han convertido la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano en una misión casi imposible. El resultado no requiere una mente brillante para anticiparse. La producción petrolera se desplomó, los ingresos del Estado se evaporaron y la economía entró en una crisis profunda que obligó a millones de personas a abandonar el país. Frente a este panorama, Donald Trump sostiene que la solución pasa por intensificar la presión. Más sanciones, más amenazas, más bloqueos. Es como intentar curar una infección agravando la herida. Y mientras Washington insiste en esta lógica autodestructiva, otro actor observa, aprende y aprovecha. China. Hoy, China se ha convertido en el principal destino del petróleo venezolano. De acuerdo con datos citados por Reuters, hacia noviembre de 2025, cerca del 80% de las exportaciones venezolanas de crudo terminaron en manos chinas. Estados Unidos, que durante décadas fue el mayor comprador de petróleo venezolano, ahora apenas recibe una fracción, limitada casi exclusivamente a lo que produce Chevron, la única gran petrolera occidental que opera bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro. Aquí aparece una ironía difícil de ignorar. Chevron aporta alrededor del 10% de la producción petrolera venezolana, unos 250.000 barriles diarios según diversos informes. Trump ha renovado su licencia, aunque con restricciones, no por convicción estratégica, sino porque no tiene muchas alternativas. Necesita ese petróleo. Pero al mismo tiempo bloquea otros cargamentos, amenaza con el uso de la fuerza y genera un clima de inestabilidad que impide cualquier aumento serio de la producción. El resultado es evidente. China se lleva la mayor parte del crudo, lo destina a su industria, fortalece vínculos a largo plazo con Caracas e invierte en infraestructura a cambio de suministros futuros. Estados Unidos, en cambio, se conforma con migajas. Las consecuencias internas tampoco son menores. Las refinerías estadounidenses, diseñadas para procesar crudo pesado, operan por debajo de su capacidad óptima porque no disponen del volumen necesario
para mezclar con el petróleo ligero obtenido mediante fracking. El bloqueo no solo castiga a Venezuela, también erosiona sectores clave de la economía estadounidense. En septiembre, por ejemplo, Estados Unidos importaba alrededor de 102.000 barriles diarios de petróleo venezolano, según datos de la EIA. No es una cifra monumental dentro del mercado global, pero sí es crucial para el equilibrio técnico de determinadas refinerías. Cuando Trump bloquea petroleros o sanciona compañías, como ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando 4 empresas y 4 buques fueron castigados según CNN. No solo está castigando a Caracas, está encareciendo costos y generando tensiones innecesarias dentro de su propio país. Los precios del petróleo reaccionaron brevemente cuando comenzaron las incautaciones de buques en diciembre. El barril estadounidense superó los $60, pero luego volvió a estabilizarse. ¿Por qué no hubo un impacto mayor? Porque Venezuela, con una producción cercana al 1.000.000 de barriles diarios, representa menos del 1% del suministro mundial. El mercado global puede absorber esa pérdida. Pero para ciertas refinerías estadounidenses, esa ausencia pesa, y pesa de verdad. No es un golpe letal, pero sí un daño evitable, una herida autoimpuesta nacida de la arrogancia y de una incomprensión técnica alarmante. Ahora bien, la dimensión más grave de este error es geopolítica, y Trump parece ignorarla por completo. Aumentar la producción venezolana no solo beneficiaría a Estados Unidos, podría convertirse en un instrumento estratégico contra Rusia. Europa necesita diésel y crudo pesado, y hoy depende en gran medida de suministros rusos. El petróleo ruso, al igual que el venezolano, es pesado y difícil de refinar. Por eso India y China continúan comprándolo masivamente, incluso bajo el régimen de sanciones occidentales. Si Washington actuara con inteligencia estratégica, apoyaría la reconstrucción del sector petrolero venezolano bajo condiciones favorables a Occidente. Inundaría el mercado con crudo pesado venezolano, presionaría los precios a la baja, debilitaría los ingresos de Rusia y ofrecería a Europa una alternativa real. Pero en lugar de eso, opta por amenazas, bloqueos y gestos de fuerza que empujan a Venezuela aún más hacia China, Rusia e Irán. Los datos son claros. En noviembre de 2025, la mayoría del petróleo venezolano fue a China. Cerca del 16% terminó en Estados Unidos vía Chevron, y apenas un 2% fue enviado a Cuba. China asegura acceso privilegiado a las mayores reservas petroleras del planeta, mientras Estados Unidos pierde influencia con cada advertencia vacía que emite. Y aquí llegamos al núcleo del problema. Venezuela no carece de petróleo. Posee alrededor de 303.000 millones de barriles en reservas. El obstáculo es político e infraestructural. Décadas de corrupción, mala gestión y sanciones han reducido la producción desde 3,5 millones de barriles diarios a finales del siglo pasado hasta cerca de 1 millón en la actualidad. Este colapso no fue inevitable, fue provocado. Las sanciones impuestas en 2019 durante el primer mandato de Trump sellaron el acceso de PDVSA al mercado estadounidense. Sumadas a la expulsión de empresas extranjeras en la era Chávez y a la falta crónica de inversión, construyeron el desastre actual. Pretender ahora arreglarlo con más presión es como intentar apagar un incendio arrojando combustible. Reconstruir la industria petrolera venezolana exige 3 condiciones básicas. Primero, estabilidad política. Las empresas deben confiar en que los contratos firmados hoy seguirán vigentes dentro de 10 o 20 años. Segundo, inversión masiva. Entre 50 y 100.000 millones de dólares a lo largo de una década para modernizar pozos, oleoductos y refinerías. Tercero, tiempo. La producción no se multiplica de la noche a la mañana. Trump no puede ofrecer ninguna de estas condiciones. No puede garantizar estabilidad porque cualquier gobierno impuesto por la fuerza sería visto como ilegítimo. No puede obligar a empresas privadas a invertir sumas colosales sin garantías sólidas. Y claramente, no tiene la paciencia estratégica para esperar años. Lo único que le queda es la retórica,
las amenazas y un bloqueo más simbólico que efectivo. Todo esto revela una verdad incómoda. El poder estadounidense ya no funciona como antes. Durante el siglo XX, Washington derrocó gobiernos en América Latina, instaló regímenes aliados y aseguró el control de recursos. Guatemala en 1954, Chile en 1973 y muchos otros casos lo demuestran. Pero ese modelo se ha agotado. Hoy existen alternativas. China invierte sin exigir alineamientos ideológicos. Rusia ofrece armas y cooperación militar. Irán comparte métodos para sortear sanciones. Venezuela ya no está sola ni aislada. Tiene opciones, y eso cambia todo. La gran pregunta es ¿qué dice todo esto sobre el estado real del imperio estadounidense? Dice que ya no puede imponer su voluntad ni siquiera en su propio hemisferio. Dice que prioriza la narrativa de fuerza sobre la comprensión material. Dice que sus dirigentes desconocen las dependencias técnicas de su propia economía. Y dice, sobre todo, que el declive no es una teoría abstracta, sino un proceso en marcha. Recapitulemos. Primero, existe una dependencia estructural. Estados Unidos produce principalmente petróleo ligero, pero sus refinerías necesitan crudo pesado. Venezuela posee las mayores reservas de ese tipo de crudo. Segundo, existe una contradicción autodestructiva. Washington bloquea el recurso del que depende, dañándose a sí mismo sin obtener ventajas estratégicas. Después de décadas estudiando cómo funcionan realmente los sistemas de poder, puedo decirles que lo que vemos es histórico. Es el momento en que un imperio confunde demostrar fuerza con debilitarse. Es cuando la retórica sustituye al análisis. Y el desenlace es previsible. Estados Unidos pierde influencia en Venezuela no por una guerra ni por una revolución, sino por su propia torpeza estratégica. China gana. Rusia gana. Irán gana. Estados Unidos se queda con refinerías subutilizadas, amenazas vacías y una economía que depende del petróleo que bloquea. Esa es la lógica de un imperio en declive. Y si quieren entender hacia dónde se dirige el mundo, observen atentamente a Venezuela. No se trata solo de petróleo. Se trata de saber si Estados Unidos aún puede actuar como el gendarme global que dice ser. Cada día la respuesta es más clara. Ya no como antes. No con estas herramientas, no con este liderazgo.